Muy buenas tardes. ¿Qué convierte a un ingeniero en investigador? ¿Dónde comienza el viaje desde la idea hasta el reconocimiento científico? El día de hoy no solamente estaremos frente a una entrevista, estaremos reflexionando cómo aportar a la comunidad científica. Quien les habla es el ingeniero Osvaldo Peláez, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio, el momento de la transformación digital. Y para contestar estas preguntas, el día de hoy tenemos a un invitado destacado en este ámbito, el ingeniero Hugo Flor Cunza. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes, Osvaldo. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio al Colegio de Ingenieros del Perú, el capítulo de Ingeniería Electrónica. Permítanme presentarlo al ingeniero Hugo Flor con un poquito más de detalle. El ingeniero Hugo Flor Cunza es magíster en Ciencias de la Educación, con mención en docencia universitaria. Es ingeniero electrónico con especialidad en telecomunicaciones, investigador en RENACIT y experto en metodologías de la investigación científica. Con él, el día de hoy, pues abordaremos un tema bastante interesante, ¿no? Desde la ciencia y el método de cómo se realiza una publicación científica en ingeniería, las estrategias y las buenas prácticas de redacción. Entrando al tema, estimado Hugo, ¿nos puedes comentar qué es una publicación científica y específicamente en el área de ingeniería? Claro, una publicación científica es un artículo o un paper, como se llama en inglés, es un documento que se publica en una revista llamada indexada, ¿no? Ahora, hay revistas indexadas que pueden estar indexadas a una base de datos y hay algunas que pueden estar indexadas eh, a una base de datos científicas como tal, por ejemplo, llamemos Scopus. ¿Por qué es crucial en el desarrollo de un profesional del área que sea y específicamente en la ingeniería poder realizar algún tipo de investigación científica, Hugo? Sí, es muy importante y relevante porque las diferentes carreras en el Perú trabajan la especialidad. Es importante contribuir a la sociedad a resolver un problema y eso nos tiene que conllevar a investigar. Y nosotros que somos ingenieros en cualquier disciplina, y especialmente electrónica, donde hoy en día las tecnologías emergentes avanzan, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data y demás, es crucial e importante y relevante que un ingeniero publique, ya que hay nuevas tendencias, nuevas tecnologías emergentes que salen. Entonces hay que estar a la vanguardia, capacitándose y hay que estar también resolviendo problemas reales de la sociedad y contribuyendo. Porque recordemos que cuando uno publica e investiga, no podemos tenerlo guardado bajo llaves. La idea de investigar es poder compartir a la sociedad aquello que has descubierto o solucionado para que de esta manera tengan alcance los demás. Y yendo en línea con lo que comentas, Hugo, definitivamente, para poder ser colegiado, uno necesita tener el título. Y para tener el título necesitas una tesis. ¿Una Así tesis se puede convertir en un artículo científico? Así es. Has hecho una pregunta muy interesante, Falto. Lo ideal es convertir un artículo, perdón, lo ideal es convertir una tesis en un artículo científico. Sin embargo, hay casos en que no. Yo puedo hacer un artículo desde cero. Pero volviendo a tu pregunta, digamos, es lo más cercano y es el conducto más, entre comillas, más fácil. ¿Por qué? Porque la tesis tiene una metodología, que es una forma, y el artículo científico tiene otra, tiene otra. Entonces hay que darle forma de la tesis al artículo científico, ese paso, esa forma, y asimismo también hay que darle también un parafraseo adecuado para decir aquello que se ha descubierto de otra manera, que no puede quedar escrito de la misma manera y hay que citarse también. Eso es totalmente válido y oportuno. Y hacerlo eso en ingeniería y especialmente en electrónica es muy importante y relevante porque de esta manera contribuyemos, porque muchas veces se cuestiona y se apela y decimos, nuestro trabajo de investigación, aquello que yo he hecho en tesis, en ingeniería electrónica, pues se queda archivado. ¿Quién lo toma? ¿Quién lo analiza? ¿Quién lo implementa? ¿No? Entonces, muchas veces he escuchado eso, ¿no? Yo siendo asesor de tesis. Y acá la figura es que aquello que yo investigo
que no solamente se quede en un repositorio y archivado, sino que sea visto a través de un paper que tenga mayor alcance. Y asimismo, ahora las tesis, por ejemplo, en los repositorios son libres y públicas para que una persona pueda verlas y también tomarlas, obviamente con el permiso del autor, y poder de esta manera, por ejemplo, diseñar o implementar aquello que ha visto en ese documento. Y hay toda una rigurosidad, ¿no? Para sustentar una tesis hay toda una rigurosidad académica, científica, en la cual pasas una serie de filtros. Entonces, claro, las tesis pueden tener, no sé, una determinada cantidad de hojas. Para escribir un artículo científico, ¿cuál es el promedio, estimado Hugo, que se debe de desarrollar? Para escribir un artículo científico, bueno, depende, hay que acá diferenciar dos escenarios. Uno es que hay los artículos científicos, los conference papers, y otros son los journals, ¿no? Los conference papers son aquellas conferencias que pueden estar indexadas, es decir, enlazadas a un catálogo, a un índice como es Scopus, esta base de datos. Que, por ejemplo, para el reglamento RENACID, el RENACID es un registro donde están los investigadores, es del CONCITEC. Ahora, tiene un puntaje, el conference paper. Ahora, los journal como tal tienen cuartiles, tienen niveles, escalas, desde el cuartil 4 hasta el cuartil 1, que vale un puntaje en lo que es paper. Obviamente, esto funciona solamente para el Perú. Entonces, eh, hacer un paper, tanto el conference como el journal, es muy relevante, más allá del puntaje. Por ejemplo, hay artículos muy interesantes en ingeniería electrónica que están publicados en conference paper y podrían estar en journal con mayor alcance y puntaje, pero están ahí. Entonces, uno mientras va realizando un trabajo de investigación te vas dando cuenta por experiencia dónde publicar y de qué manera publicar. Pero en ¿Lo este mismo escenario sucede también para cualquier otra ingeniería? ¿Es exactamente el mismo concepto, la misma metodología? es similar, es muy similar, sí. Sí. El tema de los conferes, de los journal, sí, es igual. Cada conferencia, cada journal tiene una guía de autores, tiene una plantilla, tiene un estilo que te dice así debe ser. El hecho que en ingeniería electrónica una revista sea así no quiere decir que en otra revista de ingeniería electrónica vaya a ser de esa manera. Puede mucho variar. Y si hablamos Inclusive de también minería, si hablamos de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ¿la metodología se sigue de esa manera, Hugo? sí, la metodología ahí sí es muy también muy cercana a la electrónica, muy similar, a diferencia de, por ejemplo, de letras, que se acerca, pero no es igual, obviamente, pero es muy similar la metodología, ¿no? Simplemente hay que ver en toda revista o en todo evento científico la guía de autores, donde ahí te va a indicar sobre la cantidad de páginas, el tipo de letra, el estilo y todo eso. Y es más, te va a indicar si es que tu artículo fuera aceptado, cuánto tienes que pagar y Vayamos cuánto. de a poco a saber, Hugo. Entremos un poquito a la estrategia de la redacción, ¿no? Cuando entramos a la parte de la redacción, ¿no? Queremos nosotros escribir un artículo científico, la primera pregunta que hacemos es, ¿cómo elegir un buen tema? ¿Y cómo debería Perfecto, yo abarcar el tema? sí, sí. Bueno, un tema tiene que ser novedoso, relevante y viable. Novedoso, ¿por qué? Porque tiene que ser algo pues muy interesante, ¿no? Viable es que se pueda hacer y relevante pues que también sea posible ello, ¿no? Entonces, bajo esa premisa nosotros vamos a plantear una problemática y un objetivo, Y ¿no? justo Vamos a eso, ¿cuál partir es por la ahí. estructura que debería de seguir, Hugo? Así es. En un artículo científico como tal, por ejemplo, en una tesis uno formula una pregunta, formulación, una pregunta y la pregunta te lleva al objetivo y de esa manera, ¿no? Se va trabajando. En un artículo científico también está la problemática, pero no la pones de manera explícita. Tú pones el objetivo como tal. Entonces, ¿cómo es? Va la introducción, metodología, resultados y conclusiones. De esa manera. Introducción, metodología, resultados y conclusiones. Y obviamente al final va las referencias. Y las referencias van de acuerdo a cada estilo. Por ejemplo, en un artículo científico de ingeniería electrónica trabajamos mucho con este editorial, la IEEE, ¿no? Este editorial que tiene una revista, bueno, que tiene esta base de datos que está indexada a Scopus. Entonces tiene un estilo. ¿Cuál es su estilo de citar? No es APA. También su estilo se llama IEEE. Así como la editorial se llama IEEE, también su estilo se llama IEEE. Hay muchos estilos, hay APA, Vancouver, ISO, MLA, Chicago y demás. Entonces, cada uno obedece a un estilo, cada evento, cada conferencia, eh, eh, un perfil, cómo poder hacerlo. Entonces, de acuerdo a esta metodología que yo explico en la introducción, por ejemplo, ¿cómo voy a comenzar yo mi introducción? Tengo que hablar primero de bases teóricas y de lo que está sucediendo en la problemática, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
yo empiezo a explicar, ¿no? Si hubiera mucha contaminación, yo quiero diseñar algo que, por ejemplo, eso atenúe o disminuya esa contaminación, pues primero tengo que hablar de la realidad del contexto, qué tanta contaminación hay quizás en tal distrito, y de esta manera, pues ir hablando de manera general, quizás cómo está esto en el Perú, cómo está esto en el lugar, y de esta manera, qué pasa si no se resuelve esto. Y voy mencionando también lo que se va a ir trabajando en los diferentes capítulos. Eso va a ir dentro de la introducción de manera general, para luego yo posteriormente pasar a la metodología. ¿Y qué es la metodología? La metodología es una manera, una forma en la que vas a trabajar. Es decir, por ejemplo, una metodología es que yo utilice Python, MATLAB, eh, o cosas afines, ¿no? Como también metodología, también yo lo puedo entender como enfoque, alcance, diseño, nivel. Para ingeniería, por ejemplo, electrónica como tal, la metodología está asociado a hablar de aquel proceso, aquella herramienta que estamos utilizando, trabajando, ¿no? Entonces, ahí voy a utilizar, por ejemplo, si es una herramienta matemática, también la herramienta consta de tal etapa y me ayudará a tomar decisiones para elegir, por ejemplo, el mejor motor, ¿no? Cosas así. Entonces, la metodología va a ser esa herramienta que yo utilice. Luego, posteriormente, la metodología, yo voy a hablar de los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la metodología yo voy a aplicar también para poder obtener resultados. Y estos resultados están asociados directamente al objetivo, a ese objetivo que yo he planteado, ¿no? Para esa manera yo poder plasmar, quizás si es una data también, si he configurado también lo que he hallado, si he programado también lo que he programado, si he hecho un análisis matemático también, parte de mi análisis matemático, bien explicado, bien redactado, con números, con ecuaciones. En ingeniería, pues tiene que haber siempre su matemática, ¿no? Si es posible Así su es. estadística, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy importante. Luego, para posteriormente pasar a la conclusión, y la conclusión precisamente es en función al objetivo que me llevó al resultado, y con ello yo hago la conclusión. Y la conclusión precisamente me va a permitir decir a qué es lo que se ha llegado, ¿no? Y también de qué manera. Entonces, yo, todo ese trabajo y esa metodología, ese orden, me permiten poder expresar aquello que yo me he propuesto. Y asimismo, yo he utilizado fuentes donde yo tengo que citar y referenciar, porque si yo no cito y referencio en una tesis o un artículo científico de ingeniería en general, ¿qué es lo que pasa? Yo incurro en esta figura que es un poco grave, que es grave en realidad, que es el plagio. ¿Qué es el plagio? Y que lo vemos, ¿no? Lo vemos dentro de las noticias, cuando redactan sobre todo las tesis de investigación y no son citados, es considerado como un plagio. Sí, efectivamente. Dentro de las faltas éticas en lo que es investigación, hay un examen que uno también tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, se llama el CRI, Conducta Responsable de Investigación. Entonces, en este escenario existe tres faltas graves: plagio, fabricación y falsificación. Entonces, estos tres elementos, indicadores, perdón, que yo menciono, son faltas muy graves dentro del ámbito de la investigación, sea una tesis o un artículo científico en cualquier carrera. Y, Y en y ingeniería igual. una consulta, Hugo, ya que estás hablando sobre la bibliografía, el colocar las referencias, el hecho que un artículo científico, una tesis o una tesis tenga mayor citas, ¿significa que sea de mayor calidad la investigación? ¿Se asocia de esa manera o no? Sí, comúnmente lo que tú mencionas esta pregunta es muy interesante. Siempre se asocia y se dice que yo mayor cantidad de citas que tenga, yo puedo decir que mi trabajo es mayor calidad, digamos. ¿Por qué? Porque uno en teoría dice que has revisado muchas fuentes, tengo mayor alcance. Ahora, dentro de esas fuentes, por ejemplo, hay revistas científicas que te dicen, ok, vas a utilizarme, por ejemplo, mínimo 30 referencias, pero esas referencias van a ser artículos científicos cuartiles 2 y uno mínimo. Hay ciertas revistas que te ponen esos lineamientos, esas vallas, digamos, esos estándares. Y si tú no cumples como eso, tu artículo es rechazado por más que sea relevante tu trabajo. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, si te piden, depende de algunas revistas, si eso de ahí. También hay un tema muy polémico de investigación, que es que se dice que aquella revista que sea cuartil 1 y cuartil 2 es mayor calidad. Yo un poco discrepo y siempre hemos discrepado con los investigadores. ¿Por qué? Porque el hecho que un cuartil uno tenga mayor citas no significa que sea de mayor calidad. Y digo por qué esto. Porque el hecho que se haya citado mucho, se dice que tiene un mayor índice, ¿no? Pero no significa que sea de mayor calidad, porque puede haber cuartiles 4 que tienen pocas citas, pero su artículo puede ser de alta calidad, simplemente poco citado.
Entonces, ahí en temas de investigación ya internamente, eso es un tema muy, muy polémico. Ahora, ¿cuáles son los principales errores que se cometen o que se deberían de evitar al escribir un artículo científico? Bueno, cuando uno hace un artículo científico, normalmente uno cita muy poco, eso es un problema, y cuando citas, hay veces uno cita mal en cualquier estilo que sea. Asimismo, el título, por ejemplo, del artículo científico no es breve, no es conciso, no vende, digamos. Asimismo, el resumen también muchas veces no guarda la estructura que caracteriza como tal a un paper o un artículo científico, ¿no? Entonces, normalmente en los errores que se suele caer son en estas premisas que menciono. Y asimismo, por ejemplo, no es de alta calidad también las citas y referencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si busca mucho Google o Google, por ejemplo, promenciona Google Scholar, no significa que esté mal, vuelvo a aclarar. Lo que quiero decir es que muchas veces hay que ir a la fuente original, ¿no? De pronto, por ejemplo, a la misma IEEE, por poner un ejemplo, ¿no? O a una revista como JET. Solamente pongo ejemplos para mencionar, nada más. Mm. Entonces, hay que ser más precisos, ¿no? Hay veces mucho se googlea, mucha información de Internet y mucha gente utiliza inteligencia artificial, que es una herramienta importante, pero sin embargo, no es, es una herramienta que tiene errores cuando tú le pides citas y referencias. Tú contrastas y comparas a la fuente original y te das cuenta que eso no corresponde al autor. Entonces, sabemos que la inteligencia artificial tiene fases, ¿no? Que ahorita está en la estrecha, que es en la débil, luego sigue la general y la superinteligencia. Entonces, recién estamos nosotros en este proceso y todavía no es precisa, Y todavía según tengo no ayuda entendido, como hay tal. herramientas, ¿no? Hay herramientas que te determinan si un artículo o lo que tú quieras redactar ha sido hecho por inteligencia artificial o no, ¿no? Sí, sí. Así como hay herramientas que te pueden ayudar a parafrasear, lo que pasa es que acá existe, por ejemplo, para las tesis, una herramienta fuerte, que es el Turnitin, que es Claro. una contrainteligencia artificial, llamémoslo así, porque Ujú. el Turnitin lo que te encuentra es similitud, y si llegas a 20% de inteligencia artificial lo va a detectar. Entonces, de Así igual es. manera, hay herramientas asociadas para yo poder utilizar en artículos científicos donde también, o sea, no se quiere, muchas revistas no quieren que tú utilices inteligencia artificial porque sabemos que en el proceso que está, no es que esté mal, hay que utilizarla con responsabilidad, pero siempre comparando y revisando la fuente original. Hemos visto cómo elegir un tema, hemos visto la estructura que tiene que tener un artículo científico, nos ha citado los principales errores que se deben de evitar, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo mi artículo, lo tengo armado, ¿cómo debo de seleccionar la revista a donde pueda ser publicada mi investigación? Perfecto, gracias. Una pregunta que muchos me hacen, por ejemplo, cuando quieren investigar o se inician en este campo es, ¿yo cómo publico? ¿De qué manera yo me entero en esta revista? ¿Califica mi tema? Bueno, en realidad, para todo esto no es que exista un manual, no lo hay como tal. Y lastimosamente voy a decir algo bien fuerte, la investigación a veces se ha vuelto muy clasista, muy clasista. Entonces, no hay un manual para esto. Entonces, si alguien se quiere iniciar en el tema de investigación, lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Revisar, por ejemplo, les voy a dar un tip, ¿no? Revisar, siempre hay que buscarse un mentor, un guía, eso es importante. Alguien que tenga experiencia y siempre preguntar también. Entonces va a haber alguien que vas a encontrar que te va a guiar y te va a decir, publica en esta revista o revisa. Tú revisas un poco su perfil y vas a revisar los temas que él publica y en tal revista, porque cuando uno publica está de acceso libre. Por ejemplo, si tú ingresas a IEEE y tienes un colega docente o un alumno, pues que ha publicado ya, pues lo que vas a hacer es simplemente ingresar ahí y ingresando a esa fuente vas a poder ver que ha publicado. En tal caso es IEEE. Pero, por ejemplo, yo quiero saber más revistas científicas, ¿yo qué puedo hacer? Si yo quiero saber más revistas científicas, entro a Shimago. ¿Qué cosa es Shimago? El Shimago es un ranking donde están asociados a Scopus, donde son las revistas que tienen desde el cuartil 4 al cuartil 1, la publicación. ¿Qué quiero decir esto? Lo que quiero decir es que vas a encontrar las revistas y de esa manera tú poder ver de acuerdo a tu disciplina, dónde yo publicar, ¿no? Por ejemplo, vas a encontrar un montón de revistas de cuartil 4 y le vas a dar clic ahí y vas a poder revisar y validar si tu tema califica ahí o no. Es de manera libre y gratuita. Tú ingresas, es un ranking, y vas a ver ahí
las categorías y vas a encontrar más revistas con pago y sin pago, porque también hay revistas con APC Justo sin por ahí APC. también iba mi pregunta, Hugo. O sea, no solamente es la elección a qué revistas voy a publicar, sino hay un pago de por medio por cada una de ellas, Exacto. ¿no? Exacto. Hay revistas que no se pagan y bueno, honestamente demoran un poco más en el proceso. Por ejemplo, ¿cuánto pueden demorar? Quizás te pueden tardar hasta un año, ¿no? Y también dependiendo del cuartil, ¿no? Ahora también hay revistas con pago. No significa que porque yo pago lo van a aceptar. No es así, no funciona. Lo que significa es simplemente de que, a ver, de que en la revista científica igual va a haber exigencias, va a haber filtros, porque es una revista arbitrada, no solamente indexada, sino arbitrada, que tiene un comité editorial que revisa, que evalúa, y uno va a tener que igual pasar por ese filtro, y ese filtro demora, te puede demorar, hay veces 3 meses, más, menos, dependiendo, es relativo de acuerdo a las fechas estipuladas en algunas conferencias, o también en la guía de autores te puede indicar. Sin embargo, igual pasas por ese filtro y si tienes que pagar, igual tienes que pagarlo, pero si es que es aceptado, vuelvo a repetirlo, si es que es aceptado, paga. Igual el filtro tienes que pasar, no es que con pago es que ya pasó, no. Y en este Ahora, escenario también hay muchos docentes que están inmersos porque son estafados. Hay docentes que se quieren iniciar en investigación y caen en este escenario. ¿Cómo se llama este escenario? Se llama revistas depredadoras, fraude científico. ¿qué es una revista depredadora? Hugo, ya que Una tocas el revista tema. depredadora es una pseudo revista científica, ¿no? Esta pseudo revista científica en realidad no es una revista científica, porque te llegan invitaciones a tus correos, inclusive en algunos casos a que seas revisor, evaluador, pero esta revista como tal no es científica. ¿Por qué? Porque te ofrecen corto tiempo, por ejemplo, su publicación. En algunos casos en una semana, en 2 semanas o en un mes. Y en una revista científica como tal, eso no se da, pero una revista depredadora sí se da en breve. Y ¿Y te cómo las ofrecen hacer podemos invitados. identificar? ¿Cómo podemos identificar que es una revista Tiene, depredadora? tiene elementos indicadores, como por ejemplo que te llegan correos ofreciéndote eso. Entonces, Mm. una revista como tal científica no hace eso. En cambio, una depredadora sí te ofrece. Aparte, su inglés mal redactado. El 99% de artículos científicos son en inglés, casi todos. Asimismo, también te das cuenta de que de manera insistente te llegan los correos. También existe una lista, pero ahorita no está actualizada, o había una lista, digamos, donde había una serie de revistas depredadoras, o sea, fraudulentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, antiguamente, bueno, con la ley 30-220, en el artículo 48, si no me equivoco, o 42, indicaba que la universidad y los docentes tienen que investigar, pero en este escenario ellos se veían en la presión de ser investigadores y también, ¿por qué no?, de llegar a ser RENACID. Y en su desesperación querían publicar en el primer lugar que lo ofrezcan y rápido y con certeza. Ahora, ninguna revista depredadora te puede decir, ya, te la aceptamos y es publicada. Eso no sucede, eso no es así. Ujú. Es más, ni yo que tengo experiencia, puedo con seguridad saber si mi artículo va a ser aceptado. Cuando te envías un artículo, lo envías y tienes que esperar. No puedes enviar a otra revista simultáneamente, porque es una falta grave. Tú tienes que esperar que te digan no. Si te dicen no, lo envías a otro y así. Así. Ah, Pero mira, qué no puedes enviar interesante. simultáneamente porque es una falta muy grave en ética e investigación, ¿no? Puede ser, Ahora, es muy grave, bastante grave. bajo tu experiencia, Hugo, ¿qué herramientas digitales recomendarías para aquellos que están iniciándose o quieren iniciarse en el mundo de la redacción de artículos científicos, tanto en Sí. redacción como para citas bibliográficas? Sí, sí, sí. Hay herramientas para poder, gestores bibliográficos, ¿no? Como el Mende y el Sotero, ¿no? Son herramientas. Hay algunas, como el Sotero, que son más amigables, digamos, mm, más cercanas para poder entender y desarrollar. Asimismo, si alguien se quiere iniciar en la investigación, yo siempre les voy a dar un consejo, ¿no? Que se busquen un mentor. Un mentor es una persona que de pronto ya tiene experiencia, que publique y que te ofrezcas, ¿por qué no ayudarle en la redacción, en aprender a qué hago? De pronto, si tú manejas quizás algún programa, ayudarle con eso y ir poco a poco yendo a ese camino de la investigación y aprendiendo cómo publicar. Y de esa manera vas a ir aprendiendo cómo se envía, cómo se redacta y demás. Al inicio, con mucha prueba y error. Probablemente Claro. al inicio no lo acepten o quizás sí, pero siempre de esa manera. Y siempre revisar bases de datos ya confiables, tales como, por ejemplo, Scopus, IEEE, repositorios Alicia, las referencias fuentes, que sean bastante validadas y de confianza. Y vuelvo a decir, fuentes confiables. Y en este camino no hay que rendirse, hay que ser perseverante.
¿no? Y una vez que uno agarra experiencia en una disciplina, en una línea, ya constantemente uno puede seguir ya publicando en un tema, ya se vuelve no tan complejo, se vuelve más bien amigable, sencillo y saludable. Hugo, para ir ya cerrando este espacio que tenemos, ¿no? Muy interesantes los temas que hemos tocado. En tu experiencia, ¿cuál es el mayor reto que has enfrentado al publicar un artículo científico? Bueno, mi primer artículo científico que publiqué fue cuando estaba en noveno ciclo, estudiando ingeniería electrónica. Recuerdo que a muchos docentes, especialmente los que venían de Europa, pues mencionaban que investigaban, ¿no? Entonces, para mí se volvió en su momento un reto. Pude lograr eso, pero y seguí continuando. Eh, digamos, mi techo era, o mi alcance era buscar publicar, por ejemplo, un artículo journal, cuartiles, ¿no? Y pues logré eso, ¿no? Eso sí fue un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor exigencia, digamos, ¿no? En cuanto a las citas, en cuanto también al contenido, al alcance, al impacto, ¿no? Entonces, es un cuartil de alto impacto. Eso fue mi mayor reto y asimismo también, pues, ser Renacid, ¿no? Porque es todo un esfuerzo, es una sumatoria de puntos, ¿no? Bueno, ahora mismo no Claro. voy a hablar del reglamento Renacid, quizás en otra oportunidad se puede hablar. El tema de investigación es súper amplio, tiene muchísimas aristas para hablar, para discutir, Ahora, Hugo, pero ese fue mi reto. ¿la publicación científica favorece la empleabilidad? ¿Te da oportunidades locales o internacionales? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo ahora he estado en España y por España fue investigación. He estado casi un mes, un poco menos de un mes. Entonces, el tema de que tú desarrolles algún prototipo o hagas una publicación, una tesis de alto impacto y sobre todo un artículo científico, te permite que otras personas puedan ver tu trabajo y conocer. Y de esta manera decir, oye, me interesa tu trabajo, podemos conocerlo. O sea, te permite contribuir a la sociedad a resolver un problema y tienes que compartir eso. Y sobre todo también te permite que tú hagas a conocer aquello que tú has desarrollado para el bien de la sociedad y que alguien mire tu trabajo y te diga, me interesa esto. Interesante, Hugo. Para finalizar, ¿qué consejos para los jóvenes ingenieros que desean iniciarse en la publicación científica? Bueno, lo que yo les diría a todos los jóvenes ingenieros que van a iniciar esto es que nunca se desanimen. Cuando muchas veces uno publica al inicio, pues rebota, puede ser inclusive hasta frustrante porque no somos humanos, es normal, pero no hay que desanimarse. Hay que buscar su mentor, un guía, y bueno, si en algún momento alguien también que me están escuchando por estas redes quieren publicar conmigo, pues ¿por qué no? Ahí están mis redes, simplemente, Hugo, puedes revisar mi artículo, Hugo, ¿qué piensas de mi paper? Hugo, puedes revisar esta revista, ¿qué piensas de esto? Con gusto. Siempre es importante buscarse un mentor, un guía. Y la investigación, vuelvo a repetir, es para compartirla, no puede ser clasista. Hay que compartir, ayudar y transmitir. Eso diría todo. Bueno, y el ingeniero Hugo Flores, ingeniero SIP, Hugo Flor. pertenece al capítulo de Ingeniería Electrónica y como él comenta, ¿no? Parte de nuestra ideología que buscamos dentro del Colegio de Ingenieros es poder compartir conocimiento. Y el ingeniero Hugo SIP, así como está en este espacio, pues está para apoyar a todo aquel que desee algún tipo de consejo o orientación, ¿no? Y este ha sido el espacio que hemos querido para poder transmitir cómo escribir un artículo científico, ¿no? Y las tesis es una buena partida para poder hacer uno, ¿no? Ya que una tesis que cada uno de los colegiados ha realizado sería un punto de partida. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Un agradecimiento de parte del Colegio de Ingenieros. Tus palabras finales. Bueno, nuevamente, Osvaldo, agradecerte por el espacio, por la entrevista al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Electrónica. Y bueno, ya como tú lo vuelves a repetir, acá estoy yo presto, tómeme la palabra, que estoy disponible a escuchar alguna duda que me pueden escribir por interno, ¿por qué no? Yo gustosamente de compartir mis conocimientos y poder aprender más también. Gracias a ustedes. Hemos llegado al final de esta edición y nos queda una valiosa reflexión, diría yo. Publicar ciencia no solo es compartir conocimiento, es construir un legado desde la ingeniería, sobre todo, el área donde nosotros estamos. Agradecemos al ingeniero Hugo Flor por su generosa participación y por haber compartido estos minutos con nosotros, desde su rol de ingeniero, su rol como investigador y como comunicador científico.
Desde el capítulo, estimado Hugo, de Ingeniería Electrónica, te damos realmente las gracias por haber estado con nosotros y de igual manera agradecer a todos ustedes que nos acompañan y por estar conectados. Los invitamos a seguir conectados con el canal, a compartir contenido de esta naturaleza y nos vemos en nuestra próxima edición. Muchas gracias y buenas tardes.